Bien, chicos, vamos a hablar acerca, el día de hoy, de las cartas de Pablo. Pues San Pablo es una de las figuras más importantes de la expansión misionera. A través de él y sus cartas nos acercamos a conocer con pasión a Jesucristo. Pues Pablo fue un misionero, chicos. Él no se quedó en su lugar, él viajaba por todo lugar y donde iba él predicaba de la palabra de Dios, predicaba del amor de Dios, predicaba acerca de Jesús. Y a causa de eso, como les había mencionado, muchas veces lo encarcelaban, muchas veces lo azotaban, lo herían. Un día hasta casi lo dejaron como muerto, pero gracias a Dios en ese suceso él no murió, sino que Dios lo ayudó y él siguió predicando la palabra de Dios. Qué valiente Pablo, qué osadía de Pablo, que a pesar de que pasaba tantas tribulaciones, él seguía predicando del amor de Dios. Recordemos que en ese tiempo, por la cultura en Israel, no se podía predicar. Ahora obviamente hay libertad para hablar del amor de Dios, ¿sí? Y justamente de todos estos viajes misioneros, Dios lo guía para escribir las epístolas. Otros lo dicen las cartas también, es lo mismo. Cartas y epístolas son lo mismo. Y él pues escribió libros que están en la Biblia ahora, como el libro de Romanos, de Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estos primeros libros que fueron escritos por Pablo, que son las cartas de Pablo, hablan acerca, chicos, de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué le puso Corintios? Corintios era el nombre de ese lugar, de la iglesia de ese lugar. ¿De acuerdo? En ese tiempo los nombres de las iglesias lo ponían por el lugar donde estaba. Entonces, Pablo había llegado a Corintios. Entonces le puso la carta a los Corintios, Primera y Segunda de Corintios. Y ahí habla, chicos, acerca del amor de Dios, acerca de que andar en el pecado no es bueno, que hacer lo malo al final va a traer muerte, va a traer realmente muchas consecuencias negativas. Cuando da sus cartas de Gálatas, él se encuentra en Gálatas, en otro lugar. Entonces por eso es que le pone carta de los Gálatas, ¿no? Y ahí es donde Pablo en los Gálatas, por ejemplo, habla acerca de cómo el hombre muchas veces en el camino se olvida de Dios. Cómo el hombre muchas veces en el camino no pone a Dios presente en su corazón, sino a otras cosas. Y en Efesios, ya se había ido, mira, tantos lugares que Pablo había recorrido. En Efesios, pues Pablo habla acerca de los frutos que tiene que tener una persona correcta, una persona que tiene a Dios. ¿Qué conductas demuestra esa persona que tiene a Dios? ¿Y qué conductas demuestra una persona que no tiene a Dios? Y entre ellos él dice, ¿no?, que los que tienen a Dios tienen amor en su corazón, tienen gozo, tienen paz, pero los que no tienen a Dios siempre tienen amargura, ira, enojo, tristeza y soledad. Entonces, en la carta de los Efesios, Dios nos deja un mensaje a través de Pablo. Y así, en Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, es cuando Pablo, inspirado por Dios, deja un mensaje a sus discípulos. Deja un mensaje de aliento, deja un mensaje de fortaleza, deja un mensaje de que sigamos adelante, que no nos rindamos, que aunque muchas veces sea grande los problemas, que también sea grande el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo, chicos, fue un hombre guiado por Dios, que aunque su inicio no fue bueno,
porque nosotros conocimos la historia del apóstol Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso. Era un hombre lleno de odio, de amargura, porque no tenía a Jesús en su corazón. Pero desde que tuvo a Jesús en su corazón, Dios lo llenó de amor. Por eso es tan importante, quinto grado, poner a Jesús en nuestras vidas, poner a Dios en nuestra casa, no dejarla a un lado. A veces yo sé que tenemos tareas, a veces queremos jugar, ¿no? Esperamos un espacio para jugar, etcétera. Pero también tenemos que buscar ese espacio para considerar a Jesús en nuestra vida, antes de comer, antes de dormir. Decirle gracias, Jesús, por cuidarme este día, gracias por cuidar a mi familia, gracias por proveerme de alimentos. Es tan importante. Mira Pablo, ahí tenemos el ejemplo de Pablo. Antes de tener a Jesús, ¿cómo era? Era un hombre perverso. Y por eso es que hay muchas personas en el mundo entero que hacen lo malo. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús en su corazón, porque no consideran a Jesús en su corazón. Y son personas que hacen lo malo, que comienzan a envidiar a otros, que comienzan a amargarse con otras personas, a odiar, a tener enemigos, a comportarse de una manera inadecuada, a contestar, a desobedecer, a ser rebeldes. ¿Por qué? Están como Saulo antes de conocer a Jesús. Entonces, yo les invito, chicos, los invito a que tengan presente a Jesús, a que no lo tengan de lejos, sino de cerca. Él está en todo lugar. Ahí donde tú estás en tu casa, ahí está contigo. Pero tú tienes que acercarlo a ti. Tienes que acercarlo. ¿Cómo lo acercas? Cuando conversas con Él. ¿Cómo te acercas a Él? Cuando abres tu Biblia para leer al menos un pasaje. Cuando haces el bien a los demás. ¿Sí? De esa manera tú te acercas a Jesús. Cuando le agradeces, cuando te despiertas en la mañana. Cuando encomiendas tu vida antes de dormir. Cuando le hablas acerca de tus problemas. Jesús, hoy mis padres discutieron, me puse triste porque ellos se están separando y yo no quiero eso. Te pido que tú me ayudes, que no permitas que yo me rebele a ellos. Ayúdame, Dios, porque mi corazón se siente triste. Saca toda esta tristeza de mi corazón. Él es tu amigo, Él quiere saber lo que te pasa. Él ya lo sabe, pero quiere que tú le cuentes, que abras tu corazón y Él te va a escuchar y te va a ayudar. Él te va a ayudar, ¿me entiendes? O de repente Dios, ¿sabes qué? Soy muy desobediente. A veces mi mamá quiere que haga algo y no lo hago, ¿verdad? Entonces, pues, tantas cosas, chicos, que hay que hablar con Jesús. El claro ejemplo es Pablo. Cómo era antes y cómo era después de considerar a Dios en su vida. ¿De acuerdo? Aquí en nuestro libro tenemos los viajes que hizo Pablo. Por ejemplo, en la página 3, si gustan abren su libro, nos dice acerca, por ejemplo, de los viajes de Pablo, ¿no? Su primer viaje llegó a Seleucia, Chipre, Pisidia, Iconio, Listra. Llegó a estos lugares. Nombres, ¿no? Que quizás se nos parece difícil, pero los nombres en esos tiempos eran así de las ciudades. Su segundo viaje llegó a Listra, a Filipo, a Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y su último viaje, su tercer viaje, porque hizo un último, fue el cuarto. En su tercer viaje fue a Éfeso, Tesalónica, Corinto, Tiro y Jerusalén. Mira tantos lugares que él recorrió. Y si hubiese tenido más vida, uff. Pero su misión de él era hablar del amor de Jesús. Ahora, ¿dónde nació Pablo?
vamos aquí a conocer un poquito más de Pablo, ¿ya? Y vamos a responder la parte de aquí. Ya vamos a responder la parte de aquí, donde dice, ¿no? ¿Dónde nació Pablo? Ahora, yo les pregunto, chicos, a ustedes, ¿cómo le decían al principio? ¿Cuál era el nombre que inicialmente le decían a Pablo? Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. ¿Por qué le decían Saulo de Tarso? Porque Saulo nació en Tarso. Entonces, ¿dónde nació Pablo? En Tarso. Vamos a poner acá. Ponemos nació en Tarso. Por entonces, ciudad capital de la provincia romana. ¿Listo? Ahí está. De la provincia romana. ¿Ya? Continuamos. ¿Cómo se le apareció Jesús a Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le apareció Jesús a Pablo? ¿Alguien quiere ayudarme aquí? ¿Cómo se le apareció Jesús a Pablo? ¿Alguien me levanta su manito? Me dice, yo me acuerdo algo que cómo se le apareció Jesús a Pablo. A ver. ¿Cómo fue? Aquí hay muchos, ¿no? A ver. Luana, ayúdame. ¿Me escucha? Sí. Saulo se le apareció Jesús yendo a camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, creemos eso, que cómo conoce Pablo Jesús, o sea, cómo se le apareció Jesús a Pablo, ¿no? Y pues vamos a poner ahí, Pablo se encuentra con Jesús en camino a Damasco. Muy bien, en camino a Damasco. Posterior a ello, Ananías
ora por él. Lo que le devuelve la vista. Ponemos, ¿por qué Pablo es el apóstol de los gentiles? Debido a que Dios lo llamó a pesar, Dios lo llamó a pesar de que este no era hebreo. No era hebreo. Dando a entender de que el mensaje de Dios tenía que ser predicado para todos. Para todos. Listo. Siguiente. ¿Qué nos enseña San Pablo? Nos enseña a hacer caso a Jesús dejando el pecado para comenzar una vida dedicada a las buenas obras. Motivaba pues los viajes de Pablo a distintos lugares. Obviamente fue que las personas se conviertan a Jesús, ¿no? Que las personas pues dejen lo malo para seguir a Jesús, ¿verdad? La misión de Pablo era predicar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Obviamente que sí. Entonces vamos a poner aquí. Él no iba de paseo a los lugares. Obviamente que no. Entonces, ¿qué le motivaba a Pablo? ¿Qué motivó los viajes de San Pablo a distintos lugares? Ponemos las razones que motivaron a Pablo fueron la de convertirse
las personas cristianismo, que es lo mismo, ¿no? De predicar la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. ¿A qué ciudades llegó Pablo en sus viajes? Pues Pablo llegó a muchos, ¿no? Como habíamos visto en su primer viaje, su segundo viaje. Vamos a poner algunos aquí. Uno de ellos fue Listra. Llegó a Listra. Iconio. Antioquía. Perge. Puerto de Atalia. Entre otros. Ya está. Muy bien, seguimos. ¿Qué debemos aprender de los viajes de San Pablo? Pues en realidad el apóstol Pablo nos enseña a nunca perder la fe en Jesús. Y a seguir adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase. Nos enseña a nunca perder la fe y a seguir adelante, pase lo que pase, en Jesús. Siempre agarrados de Jesús. A ver, aquí chicos dice, ¿no? Un compromiso que es de manera individual, obviamente, donde dice, ¿no? Señor Jesús, yo quiero ser tu apóstol, o sea, yo quiero predicar tu palabra. Por eso me comprometo ¿a qué? ¿A qué te comprometes en este día con Jesús? De repente me comprometo a portarme bien. Me comprometo a estudiar Señor, tu palabra. Me comprometo a conversar más contigo. Me comprometo a conversar más contigo, Señor, pero también a portarme bien, a esforzarme, a portarme bien con mi familia. Página 6. San Pablo escribió muchas cartas a las comunidades que él había fundado para seguir cultivando el amor a Cristo. Busca en la Biblia y con ayuda de tu profesora responde. Menciona las cartas escritas por San Pablo. Vamos a escribir aquí las cartas, ¿de acuerdo? Primera y segunda de Corintios, coma.
Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Tito, Primera y Segunda de Timoteo. Esas serían todas, creo. ¿Qué más? Claro, ahí, esas serían todas. Muy bien. Dice, escribe con color azul las cartas dirigidas a las comunidades y con rojo las dirigidas a personajes. Y luego indica el número total de cartas escritas por San Pablo. Muy bien. Vamos a escribir de azul entonces, pues las cartas dirigidas a las comunidades. Pues las cartas dirigidas a las comunidades son Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. De rojo, ahora de rojo, las que fueran escritas a personajes, ¿no? Que en este caso sería Filemón, pero vamos a cambiar rojo, vamos a ponerlo. Filemón, Tito, Primera y Segunda de Timoteo. Ahí, eso sería todo, chicos. Bien, ponemos aquí, ¿no? El mensaje de Pablo en sus cartas, pues, el mensaje de Pablo es acerca, ponemos el mensaje de Pablo en sus cartas es acerca del amor y el conocimiento de Jesús. Punto.
Ahora, en la 4 es de manera personal. ¿Son familiares estas cartas para ti? ¿Las has oído en algún momento? ¿Dónde y cuándo? ¿Has escuchado acerca de las cartas de Pablo? Si es no, pon no también, pues. Si es sí, pon sí. ¿Cuándo la oíste? De repente cuando fui a la iglesia. ¿Cuándo fue que oíste acerca de esas cartas? Si es no, pones no también. ¿De acuerdo? Yo voy a poner, pues en este caso, en mi caso, obviamente que cada uno es personal. Es una pregunta personal. ¿Familiares estas cartas para ti? ¿Las has oído en algún momento? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, son familiares. Las oí en la iglesia. Ahí está. Dice, elige una carta de San Pablo que más te haya gustado y copia algunos párrafos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a elegir una carta, puede ser Efesios, Colosenses. Ya, y vamos a poner ahí. A ver, vamos a elegir una. Vamos a elegir una. Puesto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no digan no puedo, no no puedo hacerlo, no. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, quedaría la página siguiente, chicos, que es la página 7, creo que es ilustrar. Y también en la página 5 hay para ilustrar también acerca de la conversión de Pablo, si no mal recuerdo. ¿Sí? No lo puedes ver. A ver. Un momentito.